Hola, soy la doctora Janine Giovanni, directora de cirugía bariátrica de Care New England. Hola, soy la doctora Lindsay Say, cirujana general y bariátrica de invasión mínima en el Hospital Kent de Care New England. Hola y bienvenido a la presentación. Completé mi práctica médica en el Boston Medical Center y durante ese tiempo aprendí de las cirugías para perder peso. Hasta ese momento, yo realizaba muchos tipos de cirugías de cáncer y traumatismo, pero lo que más me llamó la atención fue la cirugía para perder peso. Como cirujanos, nos gusta arreglar las cosas. Sabemos que si te sacamos tu vesícula biliar o tu apéndice, te vas a sentir mejor enseguida. Pero lo que me intrigó fue la habilidad de hacer una operación que ayuda de tantas maneras diferentes, particularmente con enfermedades como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos. Así que cuando terminé mi entrenamiento en el Boston Medical Center, dediqué un año de entrenamiento especializado, conocido como Fellowship o beca de investigación, en Connecticut. Después de ese año practiqué en Connecticut antes de ser contratada en Rhode Island. Así que ya llevo más de 10 años en Rhode Island y he pasado los últimos 3 años de mi carrera aquí en Care New England. Me enorgulleció muchísimo cuando me pidieron que trabajara para ellos, porque querían iniciar un programa de cirugías para perder peso para las personas de esta zona. Esta no es solo una operación, porque como verás en esta presentación, no solo se trata de la cirugía, sino de todo lo que ofrecemos para ayudar a las personas a estar más saludables. También verás que no solo se trata de mí, sino de mi equipo. Es un honor y una bendición para mí trabajar con un extraordinario grupo de personas que tendrán un papel fundamental en tu cuidado, asistentes médicos, otros cirujanos y el personal de mi oficina, quienes harán que esta sea una experiencia maravillosa para ti, porque todos estamos comprometidos a ayudarte a mejorar tu salud. Si deseas saber más sobre los miembros de mi equipo, por favor visita esta sección en nuestra página web. Ahora me gustaría profundizar un poco en el tópico y describir lo que vamos a discutir hoy. Primero hablaremos sobre la obesidad y las enfermedades asociadas a ella. Luego discutiremos el IMC, o lo que se conoce como índice de masa corporal, y por qué es importante que conozcas tu IMC. También repasaremos los requisitos para la cirugía y los distintos tipos de cirugías que ofrecemos. Después de eso, hablaremos un poquito sobre la experiencia en el hospital y la recuperación. Ninguna discusión estaría completa hasta que hablemos sobre los riesgos quirúrgicos y, más importante aún, cómo evitarlos, cómo los identificamos y cómo atendemos las complicaciones. También vamos a hablar un poco acerca de los beneficios esperados de la cirugía y no solamente sobre cuánto puedes rebajar, sino más importante aún, qué pasa con las enfermedades como la diabetes o la hipertensión o problemas con las articulaciones. Hablaremos un poco sobre las ventajas y desventajas de cada operación. Por ejemplo, ¿por qué alguien elige la cirugía de bypass gástrica, mientras que otros prefieren la gastrectomía en manga o la banda gástrica? Finalmente hablaré del proceso, lo que se requiere para pasar de una discusión como la de hoy a los pasos necesarios antes y después de la cirugía. Me gustaría hablar un poco sobre el impacto de la obesidad. La obesidad no es solo una enfermedad que afecta a mucha gente en nuestro país, sino que es una enfermedad que puede afectar a nuestro cuerpo entero. Comenzando con la cabeza, las personas obesas tienen más problemas con derrames y dolores de cabeza. En el área del pecho, hay un mayor riesgo de problemas respiratorios como el apnea del sueño. Hay muchos problemas cardíacos relacionados a la obesidad, tales como la hipertensión, infartos y arritmias cardíacas. La obesidad también afecta nuestro tracto gastrointestinal. Cosas como la hernia de hiato y la acidez y la probabilidad de contraer cáncer de esófago. Las personas obesas luchan con problemas de hígado agrandado. Un hígado graso puede convertirse en cirrosis. Hay otros problemas asociados a la obesidad. Muchas mujeres obesas luchan con la infertilidad. Quieren tener un bebé pero no lo logran o tienen más problemas con el embarazo. Los hombres pueden tener problemas de la próstata. Los problemas de riñón, articulaciones y dolor de espalda prevalecen entre personas obesas. Visitamos a muchos médicos para estas condiciones, pero en realidad no estamos tratando el problema principal, que es la obesidad. Otra cosa es la diabetes. Más de 1/3 de las personas en Estados Unidos sufren de diabetes, la cual es la principal causa de ceguera, problemas renales y hasta pérdida de extremidades. Por último, sabemos que la obesidad representa un gran riesgo de contraer cáncer. Todo tipo de cáncer, y los pacientes que contraen cáncer no van a tener tanto éxito en su tratamiento del cáncer. Así que creo que es sumamente importante que entendamos que la obesidad puede afectar al cuerpo entero y por eso es importante que la tratemos. La obesidad la define algo llamado IMC o índice de masa corporal.
Es un cálculo de la estatura y el peso de una persona. Hay muchas maneras de calcular tu IMC y hablaremos de eso en breve, pero para darte un ejemplo de lo que son estas categorías, un IMC normal fluctúa entre 18 y 25. Cuando el IMC pasa de 25 se considera sobrepeso. La obesidad comienza con un IMC de 30. La obesidad mórbida comienza en 40. La razón por la que tenemos estas categorías es que a medida que el IMC aumenta, también aumentan todos esos problemas de salud. Es importante saber cuál es tu IMC. Yo sugiero que la mejor manera de hacerlo es consultando nuestra calculadora de IMC en nuestra página web. Simplemente pulsa en tu estatura y tu peso y pulsas Enter y debe aparecer tu IMC. ¿Por qué la cirugía? Es la pregunta más común que me hacen. ¿No es esa una medida drástica para ayudar a las personas a perder peso? Supongo que la mayoría de ustedes han tratado de perder peso y en ocasiones han tenido éxito, pero donde muchos fallamos es en mantener ese peso. Muchos estudios investigativos han demostrado que el mejor tratamiento para perder peso a largo plazo es, de hecho, la cirugía. Y sabemos que mantener la pérdida de peso es lo que ayuda a las personas a estar saludables, y más importante aún, mantenerse saludables. Quienes no se tratan la obesidad corren un mayor riesgo de complicaciones y hasta la posibilidad de morir prematuramente debido a problemas como el cáncer, la diabetes y hasta problemas asociados al corazón. Algunos pacientes me dicen, a pesar de mi peso, soy una persona muy saludable. Pero queremos que entiendas que, debido a ese peso, muchas personas no son saludables y se exponen a muchos riesgos. Luego hablaremos sobre los requisitos para la cirugía. Estos requisitos derivan de un estudio realizado en 1991 por el Instituto Nacional de la Salud. Ellos estudiaron el problema de la obesidad en nuestro país y, como mencioné anteriormente, reconocieron que la cirugía era el tratamiento más exitoso para los que luchaban con su peso. Así que el instituto es el que derivó estos criterios, no tu cirujano particular. Comienza con el IMC. Si tu IMC es más alto de 40, no necesitas ningún otro problema asociado al peso para calificar para la cirugía. El segundo criterio es si tu IMC fluctúa entre 35 y 40, debes tener al menos un problema médico relacionado al peso, como diabetes, apnea del sueño o hipertensión, o una de las muchas cosas que mencioné previamente. Hay otros requisitos para la diabetes tipo 2. Desde 1991 se han realizado estudios relacionados a la cirugía para bajar de peso y la diabetes que demuestran que el mejor tratamiento para los diabéticos es la cirugía para bajar de peso. Así que muchos endocrinólogos recomiendan que los diabéticos descontrolados, cuyo índice de masa corporal esté entre 30 y 35, también deben ser considerados para la cirugía. Desafortunadamente, las compañías de seguro aún no reconocen este último criterio, pero han permitido a algunos pacientes someterse a la operación. Hay otros criterios para la cirugía de perder peso. Tienes que tener por lo menos 18 años, pero no hay un límite de edad. Si un paciente es mayor de 65 años, examinamos su caso más detenidamente porque queremos estar seguros de que los beneficios de la cirugía superan los riesgos. Debes demostrar que ya has intentado con otros tipos de programas para bajar de peso, tales como Weight Watchers o Jenny Craig, antes de intentar la cirugía para perder peso. Y si no has tratado con ninguno de esos tipos de programas, igual debes venir a vernos para poder ayudarte con eso. No puedes tener un desorden psiquiátrico inestable. Muchos de nuestros pacientes luchan con enfermedades como depresión, bipolarismo o ansiedad. Tienes que demostrar que estás estable. No puedes tener una adicción continua a ningún tipo de narcótico, drogas callejeras o alcohol. Y si la tienes, debes estar libre de drogas y sobrio por al menos un año. Debes demostrar que estás comprometido a un estilo de vida más saludable y que tienes metas realistas. Nos oirás decir a menudo, esta no es una cirugía para ser flaco, sino para ser saludable, y no se trata de alcanzar el peso ideal tanto como de lograr la salud ideal. Por ejemplo, a veces los pacientes dicen, quisiera perder por lo menos 20 libras más, pero nos gusta señalarles que ya no son diabéticos, no tienen que usar una máquina de apnea del sueño o caminar con un bastón, y esas medidas que no se pueden pesar son las que son realmente importantes. Un punto muy crítico es que debes dejar de fumar y eliminar todo producto con nicotina al menos 2 meses antes de la cirugía, y cuando hablemos más sobre los riesgos de la cirugía verás por qué eso es tan importante. Aunque estos son los requisitos para la cirugía, tengo razones personales para no operar.
Por ejemplo, si ya has tenido una cirugía de bypass gástrico, no voy a rehacerla. Si tuviste una banda gástrica o una gastrectomía en manga y todavía quieres hacerte una cirugía distinta, entonces está bien. Si has tenido una cirugía estomacal por razones tales como la ruptura de una úlcera, o quizá parte de tu estómago se ha extirpado a causa de un cáncer o un tumor, entonces no operaré. Por último, si has tenido alguna cirugía para la acidez estomacal, un procedimiento llamado fundiplicatura de Nissen, en el que parte de tu estómago se envuelve alrededor de la parte superior para evitar que el ácido del reflujo suba, entonces no haré ninguna cirugía de pérdida de peso. Te voy a decir con cuáles cirugías no hay problema. Si has tenido cualquier tipo de cirugía del cerebro, cirugía del pecho, cirugía del corazón, no hay problema. Si has tenido cualquier cirugía en tu estómago, como cirugía del hígado o vesícula, vaso, apéndice, colon, intestino, no hay problema. Si has tenido cirugía de tejido cicatricial o cualquier cirugía femenina como histerectomía o cesárea, no hay problema. Y finalmente, si has tenido cirugías como de próstata o de articulaciones, estas son perfectamente aceptables. Antes de hablar sobre las distintas cirugías que ofrecemos, voy a hablar sobre la digestión normal. Esto es importante porque a menudo ayudará a la gente a comprender cómo funcionan las cirugías. Cuando comemos, el alimento se desplaza por nuestro esófago y entra al estómago. El estómago es un órgano elástico, así que mientras comemos y el estómago se va llenando, comienza a estirarse. Todo lo que sabemos sobre nuestro cuerpo es gracias al cerebro, y debido a que el estómago y el cerebro no están conectados, se comunican mediante químicos llamados hormonas. Cuando el estómago comienza a estirarse, libera químicos para avisar al cerebro que estamos empezando a llenarnos. Hay personas en las cuales estos químicos no funcionan como se supone, o quizá el cerebro no está detectando esos químicos como debería hacerlo. En cualquier caso, generalmente toma por lo menos 20 minutos para que el cerebro reciba la señal correcta y diga, creo que me estoy llenando. Finalmente, los alimentos salen del estómago y entran al intestino delgado, y es este el que, francamente, hace gran parte del trabajo. El intestino delgado absorberá nuestros nutrientes, calorías, vitaminas y minerales, y luego el desecho pasa al colon y al intestino grueso. Y para efectos de la cirugía para perder peso, tu colon no se ve afectado por estas cirugías. La razón por la cual te digo esto es porque ahora vamos a hablar de las distintas operaciones y cómo ayudan. Me gustaría hablar sobre las cirugías que ofrecemos. Ofrecemos la cirugía de bypass gástrico Roux-en-Y, la gastrectomía en manga laparoscópica. Hablamos de la banda gástrica y todavía lo ofrecemos. No vas a escuchar mucho de ella en esta presentación porque la banda gástrica se ha despopularizado a lo largo de los años. Desafortunadamente, removemos muchas bandas gástricas y realizamos otro tipo de cirugías, así que para aquellos de ustedes que tienen bandas gástricas o problemas con ellas, te podemos remover tu banda gástrica y sin duda ofrecerte otras opciones. Si todavía estás interesado en una banda gástrica, entonces te recomiendo que llames a mi oficina para una consulta y podemos hablar un poco más sobre la banda gástrica. Las cirugías funcionan mediante 3 mecanismos principales. Todas las operaciones funcionan por algo llamado restricción. Así que le voy a hacer algo a tu estómago para que ya no puedas comer tanto o restringir el tamaño de tus porciones. Una segunda manera en la que el bypass gástrico funciona es algo llamado malabsorción. Le voy a hacer algo a tu intestino delgado para que no absorbas todas las calorías como debes. Esta es una espada de doble filo. Más tarde escucharás que, aunque es maravilloso para no absorber calorías, también puede tener el efecto negativo de no absorber nutrientes, tales como vitaminas o minerales, también como debería. La tercera manera en que funcionan las cirugías podría quizás ser la más importante y es a través de cambios hormonales. Como mencioné anteriormente, el cerebro y los intestinos se comunican con el estómago a través de químicos y hormonas. Y para estas cirugías, muchas de las hormonas que se encargan del hambre, la glucosa en la sangre, la diabetes y los antojos, cambian drásticamente inmediatamente después de la cirugía. Tanto así que la mayoría de los pacientes diabéticos ya no lo son después de un bypass gástrico. Así que este es un mecanismo muy importante de cómo ayuda la cirugía. Hablemos primero del bypass gástrico Roux-en-Y. El bypass gástrico ha existido desde los años 60. Hubo un cirujano general llamado Dr. Mason quien realizó muchas cirugías para pacientes que tenían problemas con sus estómagos, tales como tumores o úlceras. Y el Dr. Mason descubrió que cuando realizó cirugías en el estómago, no solo ayudaba a las personas a perder peso, sino que ayudó a muchas de ellas a mantener esa pérdida de peso. Así que el bypass gástrico comenzó de ese descubrimiento.
Ahora quisiera explicar cómo el bypass gástrico o Roux-en-Y funciona. Primero, esta es la cirugía donde no removemos nada. Más bien estamos reorganizando algunas de las partes y comenzamos haciendo un pequeño estómago del estómago existente. A esto lo llamamos la bolsa gástrica. El resto del estómago se queda ahí. No se va a encoger ni a podrir y de hecho todavía tiene algunas funciones muy importantes. Así que ese nuevo estómago es muy pequeño, como del tamaño de un pulgar. Al principio es un poco difícil comer y beber, pero con el tiempo ese estómago se estirará un poquito, así que los pacientes podrán comer un poquito más. Nunca las porciones que podían comer antes de la cirugía. Eso es lo primero, restricción. Luego reorganizamos el intestino delgado y hacemos esto de tal manera que no puedes absorber todas las calorías. Y aunque eso pareciera maravilloso, por supuesto tiene un aspecto negativo, lo que significa que los pacientes que tienen un bypass gástrico no pueden absorber todos los minerales y vitaminas que son necesarios. Así que los pacientes con bypass gástrico tienen que tomar vitaminas y suplementos por el resto de sus vidas. Por último, el reconfigurar los órganos que ya he mencionado cambia muchas de esas hormonas esenciales que tienen que ver con el hambre, la glucosa en la sangre y los antojos. Así es como funciona el bypass gástrico. Ahora vamos a continuar y hablar acerca de la gastrectomía en manga o simplemente la manga gástrica. Mencioné anteriormente que con el bypass gástrico movemos las cosas, pero no removemos nada. Bueno, esto es casi lo opuesto. Esta es la operación donde no reorganizamos nada, simplemente removemos algo. Y solo trabajamos en el estómago, no le hacemos nada al intestino. Así que con la manga gástrica sacamos el estómago, que es alrededor del tamaño de un balón de fútbol, y removemos el 80% para crear un estómago que es como del tamaño de una banana, o básicamente 4 onzas. Así que lo que hicimos, como con el bypass gástrico, es crear restricción. Los tamaños de las porciones también se reducen drásticamente. También removemos la parte del estómago que más se estira, así que el estómago que queda no se estira mucho. Luego descubrimos que al remover esa parte del estómago, esa porción del estómago que crea una de las hormonas del hambre más fuertes en el cuerpo, llamado grelina, muchos pacientes tampoco sienten mucha hambre después de someterse a una gastrectomía en manga. Y por último, determinamos que afecta la glucosa de la sangre. Aquí también vemos esos beneficios con la diabetes. En resumen, en la gastrectomía en manga, removemos una porción del estómago, creamos restricción y también cambian las hormonas, pero como no tocamos el intestino no existe la malabsorción. Hablemos un poco sobre la experiencia quirúrgica. Todas las cirugías se realizan en el Hospital Kent. Somos un programa bariátrico acreditado. Dedicamos mucho tiempo asegurándonos que nuestro hospital no solo tenga el equipo apropiado, sino el personal y educación adecuados para que los pacientes tengan una experiencia maravillosa y los resultados que se merecen. Entonces, las cirugías se realizan en Kent. Las operaciones se llevan a cabo bajo anestesia general, o sea que estás dormido durante todo el procedimiento. Cada cirugía dura de 45 minutos a 1 hora y media, a veces un poco más, dependiendo de si has tenido cirugías previas o no. Las cirugías se realizan por laparoscopia, con una cámara a través de pequeñas, diminutas incisiones. Generalmente los pacientes tendrán mucho menos dolor y una recuperación más rápida. Los pacientes se quedan una noche en el hospital y la mayoría puede volver a casa al día siguiente. En la sala de recuperación se te permite sentarte y tomar agua inmediatamente. Después de unas horas te puedes levantar y caminar, lo que sabemos que es muy importante para la recuperación. Antes pensábamos que era importante dejar a los pacientes acostados en la cama sin moverse, y lo que descubrimos es que eso no es muy bueno en realidad. Esto puede dar paso a problemas como pulmonía o coágulos en la sangre o, en efecto, aumentar tu malestar o dolor. Así que en un espacio de solo horas estarás caminando. El día después de la cirugía comenzarás con una dieta de líquidos claros, incluyendo bebidas de proteínas. Visitarás a un nutricionista, quien se sentará a solas contigo para revisar las fases de la dieta antes de irte a casa. Por último, por supuesto que me verás a mí, a mi equipo quirúrgico, y nos aseguraremos de que antes de que te den de alta, te sientas cómodo con aspectos como tu nivel de actividad, los medicamentos que vas a estar tomando y cuándo está bien que incrementes tu nivel de actividad y vuelvas al trabajo. ¿Cómo se baja de peso?
En los primeros 3 meses es muy rápido para los pacientes de bypass gástrico o manga gástrica. Verás que ya sea que tengas el bypass o la manga, es una lucha asegurarse de que estás comiendo y bebiendo lo suficiente. Y también te estás ajustando a este nuevo sistema. Te darás cuenta que literalmente tus ojos son más grandes que tu estómago y a veces ese bocado extra no se va a sentir bien. Pero luego los pacientes hacen la transición de 3 a 6 meses y a esto lo llamamos el período dorado. Porque todo se va haciendo más fácil. El estómago, que inicialmente era muy rígido mientras se recuperaba de la cirugía, ahora se ha vuelto más complaciente, lo que significa que se puede estirar un poquito con cada comida. Ahora no se va a estirar por completo, siempre va a volver a su tamaño pequeño, pero puedes comer un poquito más y puedes tolerar más tipos diferentes de alimentos. En este punto, la mayoría de los pacientes también aprenderán qué les cae bien y qué no, y francamente, qué es demasiado. Comienzan a creer que esas porciones pequeñas les van a satisfacer. De 6 a 12 meses, la pérdida de peso comienza a disminuir. El paciente promedio se estancará en su pérdida de peso alrededor de 12 a 18 meses, y esto es bueno porque en algún momento la pérdida de peso debe nivelarse. Así que el primer año es lo que llamamos el período de luna de miel. Aunque no estés tomando las decisiones alimentarias correctas, vas a seguir perdiendo de peso. Pero esperamos que estés usando esta etapa para tomar las decisiones correctas y trabajar con un nutricionista y comenzar un programa de ejercicios para que al año, cuando esas hormonas que cambiaron tanto después de la cirugía comiencen a regresar y el hambre comience a aumentar de nuevo, que tú realmente hayas hecho los cambios apropiados y estés usando la herramienta eficazmente, no solo para lograr una buena pérdida de peso, sino mantenerla. Así que hablemos de la pérdida de peso esperada 5 años después de la cirugía. ¿Cuánto peso perdido puedes mantener? Recuerda que en realidad no es importante cuán rápido pierdas de peso, o incluso cuánto pierdas en el primer año. Lo más importante es cuánto peso perdido puedas mantener años después de la cirugía. Recuerda, la clave es estar saludable. Con el bypass gástrico, los pacientes promedio pueden mantener entre un 60 y 70% del sobrepeso perdido. Para darte un ejemplo, si alguien tiene 100 libras de sobrepeso, debería pesar 150, pero pesa 250. Esa persona podría perder 100 libras el primer año después de la cirugía, pero aproximadamente 5 años después se espera que ese individuo mantenga una pérdida de más o menos 60 o 70 libras. Eso no quiere decir que alguien no pueda rebajar todo su sobrepeso y alcanzar ese peso ideal. Y tampoco significa que no haya algunos pacientes que puedan volver a aumentar todo su peso y hasta más. Así que la persona promedio con el bypass gástrico mantiene de 60 a 70% del sobrepeso perdido. Con la manga gástrica es como entre 50 y 60% del sobrepeso, pero de nuevo, algunos pacientes escuchan esa estadística y piensan que no pueden perder la misma cantidad de peso con la manga. Eso no es cierto. Recuerda, lo importante es cómo usas la herramienta. Hay pacientes que tienen la gastrectomía y pueden alcanzar su peso ideal, y aquellos que, como los pacientes con el bypass, podrían volver a aumentar todo el peso. La obesidad es una enfermedad crónica, así que requiere de un tratamiento crónico. Hablemos sobre los otros beneficios de la cirugía aparte de perder peso. Sabemos que cuando tratas la obesidad, finalmente tienes una oportunidad para que tal vez todas las otras enfermedades desaparezcan o como poco que se mejoren, cosas como la diabetes o el apnea del sueño. ¿No sería maravilloso que finalmente puedas dormir profundamente sin tener que usar esa máquina, no tener que tomar medicamentos para la presión arterial, que tus articulaciones mejoren, o quizás que puedas someterte a una cirugía exitosa de la espalda o las articulaciones, y hasta tal vez tener un hijo si has tenido problemas de infertilidad? Así que cuando tratas la causa, muchas otras cosas mejoran. Además, los aspectos sociales de perder peso. Solo sentirte mejor contigo mismo, sentir que puedes hacer cosas que no podías hacer antes. A lo mejor jugar con tus hijos o ser entrenador de fútbol, ir a un parque de diversiones y caber en las atracciones, no tener que usar una extensión para el cinturón de seguridad en los aviones. Todas esas cosas que tú sabes que son muy importantes. Sentir que has recuperado tu vida y que estás en control. Tenemos que hablar sobre el lado difícil de las cosas, las complicaciones. Y debo comenzar diciendo que no hay medicamento ni procedimiento médico, o ciertamente ninguna cirugía que, desafortunadamente, no tenga complicaciones.
La complicación que más nos preocuparía sería la muerte. Me toca reiterar que sí, existe una probabilidad de muerte con la cirugía. Ese riesgo se estima en aproximadamente 0.1% o 1 en 1000. Pero honestamente, también sabemos que si no tratas la obesidad, la probabilidad de morir a causa de la obesidad y sus problemas es tan alta como un 40%. Retomando el tema de las complicaciones de la cirugía, las más serias son, primero que nada, una filtración. ¿Qué es una filtración? Es normal y bueno que tengamos bacterias dentro de nuestro estómago e intestinos, pero no es bueno si esas bacterias son capaces de salirse, llegar al torrente sanguíneo y causar problemas como la septicemia, el shock séptico o el fallo de órganos. Así que cuando hacemos cualquier tipo de cirugía del intestino, como el bypass o la manga gástrica, u otras cirugías del intestino, como apéndice o colon, siempre hay la posibilidad de que esas grapas o líneas de sutura no sanen adecuadamente y que se filtren bacterias y nos enfermen. Para estas cirugías, lo que más nos preocupa son las filtraciones en el período de unos 30 días posterior a la cirugía. Ese es el período de mayor riesgo. Con el bypass gástrico, la mayoría de las filtraciones tienden a ocurrir durante la primera semana después de la cirugía, y con la manga gástrica puede ocurrir en cualquier momento entre 2 y 6 semanas después. Los pacientes tendrán señales y síntomas de malestar como fiebre, dolor intenso, dificultad para respirar, y te enseñamos eso durante el proceso, al igual que educamos a nuestro personal de enfermería y médicos de la sala de emergencias para que estén vigilantes. Es importante reconocer estas señales y síntomas, porque si tratas una filtración a tiempo, tus tratamientos pueden ser muy efectivos. Esos tratamientos generalmente consisten de antibióticos o regresar al quirófano para limpiar la infección. O en el caso de la manga gástrica, a veces realizamos tratamientos endoscópicos donde no hacemos incisiones en el estómago, sino que insertamos el endoscopio por la boca y colocamos clips o stents para ayudar a detener la filtración. También hay cosas que pueden ayudar a reducir tu riesgo de filtración, como lo es el fumar. Yo mencioné antes, cuando hablamos de requisitos para la cirugía, que los pacientes deben dejar de fumar y estar libres de nicotina por lo menos varios meses antes de la cirugía, y esperamos que se mantengan libres de nicotina después de la cirugía, especialmente porque no desearías enfrentar ese tipo de complicaciones. La otra complicación seria son los coágulos de sangre. Hay muchas cosas que pueden provocarlos. De hecho, la obesidad es una condición que puede provocar coágulos de sangre potencialmente fatales. También lo son medicamentos como pastillas anticonceptivas o problemas genéticos en los que la sangre coagula anormalmente. El sedentarismo, no pararse y moverse y caminar. Pero sabemos que las cirugías también son un factor de riesgo de formar un coágulo de sangre. Si esto ocurre, generalmente se forman en las piernas, con síntomas como hinchazón o dolor en una pierna o los músculos de un brazo. Los coágulos son muy serios si se trasladan al área de los pulmones. Esto se llama embolismo pulmonar o EP, que puede producir síntomas tales como dolor de pecho, falta de aire o mucha ansiedad. ¿Y cómo prevendríamos las complicaciones? Fumar es una gran complicación para los coágulos de sangre, así que recomendamos que los pacientes dejen de fumar antes de la cirugía. La otra cosa es caminar. Mencioné que antes le prohibíamos a los pacientes que se pararan de la cama, pero hemos descubierto que eso es lo peor que debemos hacer. Así que en un espacio de horas tras ser operado, estás parado y caminando, y esperamos que continúes haciéndolo mientras te recuperas. También administramos medicamentos durante y después de la cirugía para tratar de prevenir los coágulos de sangre. Hay otras complicaciones que tienden a no ser potencialmente mortales, pero que pueden ser una molestia. Hablando del bypass gástrico, mencionamos cómo reorganizamos el intestino, y al hacerlo, puedes formar tejido cicatricial, que ocurriría con cualquier cirugía. El tejido cicatricial a veces se enreda en el intestino causando un bloqueo o retorsión. Desafortunadamente no hay nada que el paciente o su médico puedan hacer para prevenir esto, pero si sucede, requerirá una operación para repararlo. Hablaré de otras complicaciones, concentrándome primero en el bypass gástrico. Con el bypass gástrico creamos un estómago bien pequeñito y reubicamos el intestino delgado. Conectamos ese estómago pequeñito al intestino y la abertura que hacemos es como del tamaño de un M&M.
Algunos pacientes no filtrarán, sino que sanarán demasiado, y a eso le llamamos constricción. Una constricción es tejido cicatricial, y si esa abertura entre tu saco estomacal y tu intestino es demasiado pequeña, las cosas empiezan a atorarse. Esto se podría experimentar al cabo de 4 a 6 semanas del procedimiento, y aunque es algo molestoso, se puede tratar con una endoscopia y estirándolo todo de nuevo. Los pacientes de bypass gástrico también tienen que tener cuidado con ciertas cosas como los productos con aspirina y antiinflamatorios. Y nuevamente, fumar, porque puede conllevar a úlceras en el estómago que pueden causar problemas como dolor o sangrado y hasta ruptura del estómago. Las deficiencias vitamínicas son, de hecho, el problema más común que vemos, más que todo después del bypass gástrico que con otros procedimientos bariátricos, debido a que no absorbes tan bien como deberías. Pero es una complicación prevenible si tomas tus vitaminas y haces tu seguimiento rutinario con nosotros para monitorear tus exámenes de sangre y, con suerte, descubrir cosas antes de que empieces a sentir un problema. Otro detalle es la deshidratación. Normalmente se experimenta al principio, así que es importante mantenerte hidratado. La deshidratación puede ocasionar problemas como cálculos renales. Para quienes han tenido esos problemas, tratamos de ayudarles para evitar que se formen. Los cálculos biliares se pueden formar en cualquier persona que pierde peso rápidamente. Antes removíamos la vesícula cuando realizábamos estas cirugías, pero descubrimos que no es necesario. Cuando usamos un medicamento llamado Ursodiol, la mayoría de los pacientes no tendrán problemas de vesícula después de la cirugía. Anteriormente mencioné que hacemos las cirugías laparoscópicamente a través de pequeñas incisiones. Es bueno tener incisiones pequeñas porque esto ocasiona menos dolor y a la vez mejor cicatrización. Con incisiones más grandes hay más riesgos de hernias e infecciones en la herida. Estas complicaciones se ven muy raramente cuando el procedimiento se realiza laparoscópicamente. La otra cosa que a veces preocupa a muchos pacientes es la caída del cabello. La caída del cabello es muy común después de cualquier forma de pérdida de peso, particularmente la pérdida de peso rápida, como con el bypass gástrico o la manga. Pero es un problema temporal y nosotros y el nutricionista podemos consultar para tratar de ayudarte con eso. Finalmente, problemas del tracto digestivo. Hemos realizado cirugías estomacales e intestinales, así que hemos descubierto que los problemas del tracto digestivo ocurren generalmente al principio, mientras que los pacientes se ajustan a la operación, aprenden qué alimentos les sientan bien y cuáles no. El estreñimiento es la queja más común, pero esto es fácil de solucionar con medicinas de venta libre. La laxitud excesiva de la piel también es una inquietud de los pacientes, que quizás si pierdo peso muy rápidamente voy a tener mucha piel flácida. Honestamente no se trata de cuán rápido pierda peso, sino que depende de otros factores como la edad, cuánto peso y qué tipo de piel tengas. Sin embargo, habrá pacientes que no estarán contentos con la flacidez de su piel, aunque estén más saludables, y generalmente les decimos que esperen de 12 a 18 meses después de la cirugía y solo entonces consultar con uno de nuestros cirujanos plásticos para discutir sus opciones. Muchas veces nos enfocamos en los riesgos físicos de la cirugía, pero también creo que es importante hablar un poco sobre los riesgos emocionales o conductuales, tales como la depresión. Muchas personas creen que su depresión está vinculada a su obesidad, pero debemos reconocer que la depresión es una enfermedad en sí misma. A veces, perder peso no necesariamente va a eliminar la depresión. De hecho, el bypass gástrico podría potencialmente empeorarla un poco al principio. La razón de esto podría ser un desbalance químico. Podrías no estar absorbiendo tus medicamentos psiquiátricos tan bien como antes. Así que es importante que nos digas cómo te sientes y continuar trabajando con tu profesional de salud mental. También quiero hablar un poco sobre la adicción. La comida puede ser tan adictiva como cualquier otra sustancia como las drogas o el alcohol. Después de estas cirugías, quizá no reconozcamos cuánto usábamos la comida para afrontar las situaciones de la vida. Ahora que la comida no puede llenar ese vacío, a veces la gente recurre a otros hábitos. El alcohol podría ser uno de ellos. Y específicamente lo que pasa con el alcohol es que después de procedimientos como el bypass y la manga gástrica, el alcohol se absorbe en el cuerpo muy rápidamente, lo que quiere decir que si antes una persona se sentía cómoda con 1 o 2 copas de vino, ahora con solo un sorbito o 2 de alcohol podría estar legalmente intoxicada o ebria y no reconocerlo.
Más aún, por eso mismo, te podrías volver más y más dependiente del alcohol u otras sustancias. Así que es algo que hay que tener presente después de la cirugía. Y si ves que estás teniendo dificultad, trabajamos con un equipo de profesionales que incluyen psicólogos y especialistas conductuales. Estamos aquí para ayudarte, no solo física, sino mental y emocionalmente. Las cirugías bariátricas son únicas, porque a diferencia de la mayoría de las cirugías, la recuperación y las complicaciones también dependen de la alimentación. Por ejemplo, con el bypass gástrico, si ingieres alimentos con un alto contenido de azúcar, podrías experimentar algo llamado síndrome de vaciado rápido o síndrome de dumping, que es una reacción al alto contenido de azúcar. Los pacientes a menudo describen que después de ingerir un bocadillo o una comida azucarados, se sienten sonrojados o mareados o muy ansiosos o sudorosos, y hasta molestias intestinales como calambres e incluso diarrea. Los pacientes que han descrito esto dicen que se sienten como que se van a morir. Así de severa es la reacción. Aunque no es médicamente perjudicial, es una mala reacción al azúcar y se puede evitar con cambios dietéticos. La dieta también puede afectar cómo te sientes, y si no estás comiendo debidamente después de la cirugía, podrías experimentar un nivel bajo de azúcar o lo que se denomina hipoglicemia, una condición que también se puede corregir con cambios en la dieta. La cirugía es una herramienta y solo es útil si la sabemos utilizar. No sé si esto es una complicación, sino una realidad de que un 20% de los pacientes volverán a subir de peso si no se alimentan adecuadamente después de la cirugía. En este punto de la discusión, una de las preguntas más comunes es, ¿qué cirugía debo hacerme? Bueno, depende de muchas cosas. A veces los pacientes piensan que el bypass gástrico es la mejor cirugía para la diabetes severa. Definitivamente pareciera ser la mejor opción para pacientes que tienen dificultad con la acidez severa, mientras que con la manga gástrica, a veces el reflujo ácido se puede empeorar. Algunos pacientes piensan que la gastrectomía en manga es la mejor opción. No se sienten muy entusiasmados con una operación que cambia sus entrañas. Así que la manga gástrica lo deja todo normal, solo un estómago más pequeño. Los pacientes que tienen la manga gástrica no necesitan tantas vitaminas y suplementos. Honestamente, la cirugía que más te conviene depende de tu historial médico. ¿Qué estás tratando de lograr con la cirugía? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? ¿Cuáles son tus metas? Y por eso es que les recomiendo a los pacientes venir y hablar sobre su historial médico. Y entonces tal vez decidir juntos qué operación podría ser la mejor opción para ti. Hasta ahora nos hemos enfocado mucho en la cirugía y la recuperación, pero creo que la verdadera clave aquí es el programa. ¿Qué vas a hacer con la cirugía? ¿Cómo vas a ser uno de los que tiene éxito? Y en realidad consiste en adherirse al programa. Cosas como el seguimiento en nuestra oficina después de la cirugía. Vemos a los pacientes 2 semanas después de la cirugía para su chequeo postoperatorio y durante el primer año cada 3 meses. Cuando alcanzas 1 año, te damos seguimiento al año y medio y a los 2 años y luego anualmente hasta los 5 años. Estos seguimientos son muy importantes. No solo queremos supervisar tu pérdida de peso y asegurarnos que no hayan complicaciones, sino también revisar tus análisis de sangre para cerciorarnos de que no estés creando deficiencias vitamínicas o minerales. Es muy importante visitar a tu dietista y nutricionista. Yo sé que muchos de nosotros pensamos que sabemos lo que estamos haciendo, pero es vital tener esa guía, esa personalización de tu dieta para que puedas alcanzar esas metas. Recuerda que ese primer año es el período de luna de miel y tu dietista te ayudará a conseguir los resultados que estás esperando. Trabajar con un psicólogo o un proveedor de salud mental. A veces puede ser una cuestión de adaptación, no solo física, sino mentalmente. Tener dificultad con tu nueva imagen corporal y cómo manejar los cambios que han ocurrido. A veces ocurren cambios en nuestras relaciones cuando nuestros cuerpos cambian. Así que sigue yendo al terapista, a los grupos de apoyo. Date la oportunidad de conocer gente como tú, que no solo han luchado con una cirugía para perder peso, sino que entienden lo que se siente hacerse la cirugía, aprender qué han hecho para tener éxito o cómo están teniendo dificultades, y esos pequeños trucos y consejos que podrían ayudar. El ejercicio significa algo diferente para diferentes personas. Puede ser cualquier cosa, desde caminar hasta aeróbicos.
Para los pacientes que tienen problemas de articulaciones, los aeróbicos acuáticos pueden ser una terapia maravillosa. Tenemos un excelente programa con Health Tracks, donde nuestros fisiólogos y entrenadores personalizarán un programa de ejercicios para que comiences. Todas estas cosas son clave. Es realmente el programa. Otras herramientas como los diarios de alimentación o pesarte regularmente son importantes, pero recordando también que la obesidad es una enfermedad crónica. No estamos aquí solo para la pérdida de peso y los momentos felices, estamos aquí para las dificultades también. Y queremos verte cuando te desvíes un poquito. Recuerda que nuestro trabajo es ayudarte, no juzgarte. Queremos trabajar contigo para ayudarte a alcanzar tus metas. Es importante que visites a tu médico de cabecera después de la cirugía. Trabajamos juntos para ayudar con el control de condiciones como la diabetes o la hipertensión. Mencioné que es posible que muchos pacientes salgan del hospital sin necesitar estos medicamentos, pero hay algunos que necesitan monitoreo de estas condiciones después de la cirugía. Revisemos el proceso desde ahora hasta la cirugía. Has tomado el primer y más importante paso, que es ver este seminario en línea. Habrá una prueba corta al final. Asegúrate de tomarla. Al final de la prueba te preguntaremos si deseas que uno de los miembros de nuestro equipo se comunique contigo o te daremos la información si te sientes cómodo contactándonos por tu cuenta. Cuando vengas a una consulta, tú y yo tendremos la oportunidad de sentarnos y hablar sobre tu historial de peso, cuáles son tus metas y tus problemas médicos específicos. Luego de esa consulta inicial conmigo, hablarás con un miembro de mi personal, quien revisará contigo el proceso de los exámenes médicos preoperatorios y también te explicará los requisitos de tu seguro médico. Muchos de los exámenes se pueden realizar simultáneamente y mi personal te ayudará con eso. Requerimos que todo el mundo tenga una carta de autorización de su médico de cabecera, solo para asegurarnos de que estás suficientemente saludable para someterte a la operación. Cualquier persona mayor de 40 años debe visitar a un cardiólogo o especialista del corazón. Está bien si tienes tu propio cardiólogo. Si no, mi oficina te referirá al especialista apropiado. Todos los seguros médicos requieren que los pacientes sean vistos y autorizados por un psicólogo o terapista. De nuevo, está bien si tienes tu propio especialista en esta área. Si no, te referiremos al especialista conductual apropiado. Todo el mundo tiene que consultar con un nutricionista. Aquí es donde las cosas se complican un poco. Como médica, tu doctora, yo te recomiendo que consultes a un nutricionista por lo menos 3 veces antes de la cirugía. Queremos estar seguros de que tengas la oportunidad de comprender cuán diferente vas a comer después de la cirugía, cómo mantenerte saludable, qué tipo de vitaminas necesitas. Tu seguro médico podría tener requisitos diferentes para ti. Algunos planes de salud establecen que los pacientes deben formar parte de un programa de pérdida de peso por lo menos 6 meses antes de permitirte la cirugía. Si no lo has hecho o necesitas hacerlo, sin duda te daremos el referido apropiado. También requerimos que los hombres se sometan a un estudio de apnea del sueño, porque los hombres tienden a sufrir un poco más de apnea del sueño que las mujeres. Si ya sabes que tienes apnea del sueño y estás usando una máquina, solo debes traerla al hospital el día de la cirugía. Me gusta hablarle primero a los hombres. Para los pacientes masculinos que no tienen conocimiento de la apnea del sueño, sí requerimos un estudio. Esto es importante porque sabemos que si identificamos y tratamos la apnea del sueño, los pacientes tendrán menos complicaciones con la anestesia y la recuperación. Recuerda, la mayoría de los pacientes ya no necesitarán su máquina 6 meses después de la cirugía. Para las damas, si tienes cualquier factor de riesgo de apnea del sueño, tales como malos hábitos de dormir, roncar, quizá alguien en tu casa te ha escuchado roncar y quedarte sin aliento, o tienes dolores de cabeza frecuentes o te duermes fácilmente, también podría ser considerada para un estudio. Hay otros requisitos basados en tus propios problemas de salud. No es raro que tengamos pacientes con problemas del riñón o coagulación de la sangre u otro problema médico específico que podría necesitar la ayuda de un especialista. La meta de todos estos exámenes es para asegurarnos de que la operación se lleve a cabo de forma segura. Una vez termines tus exámenes, entonces te pediremos que llames a nuestra oficina. En este momento, mi personal puede contactar a tu compañía de seguro para la aprobación. Aquí todo comienza a ir más rápido.
Una vez tengamos la aprobación de tu seguro, tendrás una fecha tentativa para la cirugía. Pero te pedimos que vuelvas a la oficina para consultar con tu cirujano para, de nuevo, revisar tus exámenes y tus opciones. Y en ese momento te damos un libro que habla sobre el proceso. Todo está incluido en ese libro, cosas como la estadía en el hospital y la recuperación, las complicaciones, señales y síntomas de problemas, la dieta, los ejercicios, los grupos de apoyo y recomendaciones de sitios web. Una vez tengamos la oportunidad de revisarlo todo, podría ser necesario que hagas una dieta especial por cerca de 2 semanas antes de la cirugía. Esto se recomienda a algunos pacientes para ayudarles a que ese hígado se encoja. Cuando pierdes peso, lo primero que se encoge es el hígado, lo cual puede hacer que la cirugía sea mucho más segura. Después, tendrás tus exámenes de admisión previa en el hospital. Luego vendrás al Hospital Kent para tu cirugía. Quiero agradecerte por dedicar tu tiempo a escuchar esta presentación y también quiero felicitarte por tomar este paso tan importante para estar más saludable. Ahora asegúrate de completar la prueba. Al final de la prueba te preguntaremos si quieres recibir una llamada nuestra para concertar una cita. Si no, entonces te alentamos a ponerte en contacto con nuestra oficina para hacer una cita. Incluso si no estás seguro, yo le digo a los pacientes que es importante que tengamos esa reunión inicial, una oportunidad para conversar sobre tus dificultades y qué podríamos hacer para ayudarte. La otra cosa que creo que es importante es que le comuniques tu decisión a tu médico de cabecera. Él o ella será un factor determinante en ayudarnos a hacerte más saludable. Soy la doctora Janine Giovanni. Muchas gracias por ver esta presentación. Esperamos poder ayudarte en el camino hacia un estilo de vida más saludable.